presentación que consta de dos series, el discurso y las imágenes. Se trata de una secuencia relativamente autónoma que propone superar la imposible tarea de controlar lo que se mira y lo que se escucha. Y a partir de ello trataré de hablar de un único problema que titulé Desplazamientos, ambigüedades y tensiones en la arquitectura destinada a la educación. No voy a hablar de las muertes de las escuelas de Moreno ni de las 12.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires declaradas en emergencia. Tampoco voy a hablar de los no 3.000 jardines prometidos, porque si hablara de ello resultaría obscena esta presentación que pretende reflexionar sobre el repensar arquitectónicamente la educación y pedagógicamente la arquitectura. Iniciamos. Me focalizaré entonces en los tres temas: el desplazamiento entre la especialidad y la disciplina, la ambigüedad entre el rol dominante y la experiencia emancipadora, la tensión entre la arquitectura y la educación. Parto entonces del desplazamiento y respondo a la inquietud de Hernán. Desde mis comienzos en esta tarea sobre la arquitectura destinada a la educación he sido resistente a la idea de especialización. Me atemoriza el riesgo de instalar nuevas certezas que simplemente sustituyan a las anteriores y se conviertan en un manifiesto tan peligroso como el 720 por 720. Para intentar explicitarlo recurro a otro tema: la reconstrucción de iglesias después de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión, el padre Couturier, quien promovió la inclusión de artistas en el programa de reconstrucción, lo explicitaba de este modo: para que renazca un arte sacro, lo ideal sería tener genios que también fueran santos. Pero en las circunstancias presentes, si esos hombres no existen, creemos que a fin de provocar ese renacimiento, esa resurrección, es más sabio buscar genios sin fe que creyentes sin talento. Roljam es resultado de esa selección. Mi desconfianza naturalmente no desconoce las ventajas de la experiencia sobre un tema, el programa, las normas, las referencias, los antecedentes, ni cómo ese andamiaje da libertad para proyectar, sino lo que intento sostener es la autoridad de un saber arquitectónico que logre despojarse de los estereotipos, pueda recuperar sus principios fundantes y haga de su práctica una articulación interdisciplinar, abarcativa, pero a su vez específica. Paso al segundo tema: ambigüedad entre el rol dominante y la experiencia emancipadora. El efecto que la arquitectura provoca sobre nosotros es comparable con aquel que generan los fenómenos de la naturaleza, pero se distingue de ellos por tratarse de un hecho artificial, por lo tanto, anticipable. Claro está que, apelando a Walter Benjamin, puede anticipar el tipo de vivencia que provoca, pero con ninguna certeza la experiencia que puede albergar. A partir de ello es posible atribuir a la disciplina una potencia silenciosa para provocar emociones, tanto en la contemplación como en la habitación de sus intervenciones. La arquitectura escolar es una forma silenciosa de enseñanza, dice George Mesmin. Esta definición da holgura al modo de pensar la dirección en que puede operar la arquitectura. Admite diferentes lecturas, pero por ello se diferencia de muchas otras definiciones que solo le asignan el rol dominante. A modo de ejemplo, la escuela como contenedor que genera poder disciplinario, dice Anthony Giddens. Sin lugar a dudas, la escuela como institución cumple la función principal de integrarnos a la sociedad y por ello entendemos un modo de domesticar. La escuela responde a lo que el sistema necesita en cada una de sus etapas y no hace sino reproducir indefinidamente sus propias condiciones. Pero también la escuela es la posibilidad de acceder al conocimiento y a partir de ello generar seres autónomos, posiblemente sujetos libres. Descartada la conciliación y aceptando el desafío de esta ambigüedad, proyecto deslizándome por la fisura entre el rol dominante y la experiencia emancipadora. Durante el proceso de proyecto vale la pena y corresponde preguntarse de qué modo cada una de las acciones nunca neutras de la arquitectura habilitan o restringen la accesibilidad, posibilitan o impiden diferentes modos de agrupamiento, permiten o dificultan albergar la heterogeneidad.
Cabe aclarar que ha habido experiencias pedagógicas innovadoras que han habitado lugares anodinos y también podríamos sospechar de propuestas pedagógicas anodinas que hayan desaprovechado propuestas arquitectónicas audaces. La tensión entre la arquitectura y la educación como tercer punto. El primer conflicto surge de la tensión propia de responder a una incógnita, la educación hoy, desde una disciplina que en su materialidad construye contundencia. La tarea entonces es albergar la duda, anticipar lo desconocido, alojar lo inesperado. Hace ya más de 100 años que no han cesado de oírse lamentaciones sobre el desorden y falta de método que reinaba en las escuelas. Se han buscado remedios con empeño decidido, pero ¿con qué resultado? Las escuelas han continuado como eran. ¿Se arriesgan a dar una fecha y autor? La cita es de Juan Amos Comenio, La Didáctica Magna, cuya primera edición fue en 1630. Junto con el Ratio Stadium, gracias Roberto, cifraron los principios que determinaron el dispositivo escolar hasta hoy. A casi 4 siglos de la Didáctica Magna de Comenio, la mayoría de las respuestas arquitectónicas casi no se han apartado de sus configuraciones. Y en ese lapso la matriz escolar no ha sustituido drásticamente un modelo por otro, sino ha sumado a modo de layers una capa sobre otra. Así conserva la estrategia de distribución, la estanqueidad de los recintos, la traducción de las jerarquías disciplinares, el modo de pensar, disponer y fijar los cuerpos en el espacio, los rasgos de los higienistas, del panóptico, de los pabellones, de la célula aula como base repetitiva. Durante la primera mitad del siglo XX podemos reconocer un encuentro interdisciplinar no masivo, cuyos partícipes fueron la medicina, a través de los ya mencionados higienistas, la pedagogía y sus innovaciones, Freinet en Francia, las gloriosas hermanas Cossettini y el glorioso Luis Iglesias en la Argentina y el heroico Janusz Korczak en Polonia. Y la arquitectura en ejemplos emblemáticos, Duiker, luego Van Eyck y luego Herzberger en Holanda, Scharum en Alemania, Neutra en Estados Unidos, Soto y Rivarola en Misiones, Argentina. Si bien este encuentro no abarca la totalidad del parque escolar, ni posee coincidencia territorial, ni estrictamente cronológica, habilita una serie de reflexiones que permiten evidenciar el encuentro posterior a la primera mitad del siglo XX. La arquitectura destinada a la educación durante la segunda mitad, salvo excepciones, no arroja nuevos modelos, no le añade conflictos al programa, no le aporta facilidades, simplemente conviven. Otro es el caso desde finales del siglo XX. La escuela del siglo XXI está estallada, sus límites colapsados, su estructura etaria cuestionada, su representación institucional desdibujada, su condición de laica, pública, accesible, afectada y desprestigiada. El dispositivo perdió eficacia. Mientras tanto, hay escuelas, hay niños, hay planos oficiales, hay pruebas a aprender. Allí se vota. En algunas localizaciones es la única presencia pública, casi siempre del Estado. Me limito al país. Por ende, hay demanda privada y estatal. Por ende, proyectamos, construimos, ampliamos, pensamos, trabajamos, vamos a la escuela. ¿Con qué programa? ¿Con qué estructura? ¿Para quiénes? ¿Para cuántos? ¿En qué formatos? O mejor, ¿para cuáles formatos? ¿Para cuántos formatos? Intento concluir entonces. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación de enero del 2017, la matrícula nacional abarca 12.536.492 alumnos, distribuidos en 65.475 unidades educativas, la mayoría de ellas estatales. Este número incluye 2.128 escuelas construidas con los programas 700 escuelas, más escuelas 1 y 2. Hay además 2.015.597 alumnos universitarios. La educación está condenada a una búsqueda infinita de objetivos escurridizos, que además casi siempre pierden vigencia una vez que se logran y una vez que son alojados espacialmente.
Pensemos, por ejemplo, las obsoletas aulas de computación hoy innovadas para incorporar la robótica. Por ello, deberíamos ser capaces de acabar con la ideología de las fundaciones y refundaciones y, en su lugar, ser capaces de sostener un trabajo mucho más complejo, una auténtica arqueología de nuestra arquitectura escolar. Es decir, seamos capaces de saldar cuentas con la historia y crear estrategias de intervención en las decenas de miles de edificios existentes, también aplicables a los nuevos, antes que pretender alcanzar lo nuevo por el mero desconocimiento de lo precedente y por la incertidumbre del porvenir. Esa es la tarea. Muchas gracias.